Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer una segunda lectura comprensiva respecto del libro de Hebreos. Y vamos a leer el capítulo 3. La vez pasada leímos el capítulo 1 y ahora vamos a leer el capítulo 3. Porque el capítulo 2 sigue versando sobre lo mismo, sobre el asunto de los ángeles, de cómo Jesús es superior a los ángeles y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a leer en el capítulo 3 y vamos a ver, y en este capítulo que nos habla, comienza hablándonos primeramente de Moisés. Y esto es lo que vamos a ver. Primeramente vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Antes de continuar, recordando, esta es una carta que está enviada al pueblo, a la iglesia hebrea. ¿Qué quiere decir? Que es a la iglesia de los que son de Israel, no es a romanos, es decir, no es a gentiles, sino que es a personas que conocen la palabra, conocen el Antiguo Testamento, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo conocen y están muy aferrados a las palabras y las interpretaciones que hay de las palabras de los antiguos, de Moisés, de los profetas, de los padres. Bien, entonces esta carta está dirigida y toda la primera parte de esta carta está dirigida a hacer entender a los hebreos que hay que escuchar a Jesús antes que a los profetas, antes que a Moisés, antes que a los padres. Hay que escuchar a Jesús. Por cuanto Jesús es la manifestación de la misma sustancia de Dios, dice. En otra parte dice que Él es la plenitud de la deidad. Es decir, lo que dice con esto es que Él es Dios en sí mismo. Que es Dios manifestado a los hombres en sí mismo, en carne. Es Dios siendo manifestado en carne. No que Dios sea carne, sino que es el momento de la manifestación plena de Dios en el mundo. Está en Jesucristo, por lo tanto todo lo demás son profecías, son cosas entendidas más o menos, a medias, ¿verdad? Son cosas vistas, como dice el apóstol, como por velo, como detrás de velo. Sin embargo, la manifestación pura de lo que es Dios está en Jesucristo. Entonces, de esto que se trata, leemos entonces. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, lo que está diciendo es que el sumo sacerdote es Jesús. Recordemos que hay un concepto que es del sumo sacerdote para siempre. Jesucristo es un sumo sacerdote para siempre. Y dice que Abraham diezmó a él cuando diezmó a Melquisedec, y que es un diezmo para siempre, que no tiene que ser repetido, ¿verdad? Dice que es sumo sacerdote para siempre, sin principio de día, sin genealogía, ¿verdad? Sin padre ni madre, etcétera, etcétera. Leemos entonces, seguimos en el verso 2, dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Jesús es de mucho mayor honra que Moisés, por cuanto fue Jesús el que creó a Moisés. Es lo que está diciendo. Es decir, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque aquí también nos da el concepto en este mismo libro de que Cristo es el que crea el universo. Es decir, recordemos que hemos explicado en otros videos que Jesucristo es la manifestación de Dios en el tiempo y en el espacio. No es que Dios solamente sea lo que nosotros podemos ver en el tiempo y el espacio o en la carne, como Cristo. Ni siquiera es todo lo que podemos ver en su espíritu. Esas son formas en las que Dios se manifiesta, ¿verdad? Dios es mucho más que todo eso. Pero en el tiempo y en el espacio, en lo que nosotros percibimos como lo natural, ¿verdad? De manera natural. ¿Qué es eso? El tiempo y el espacio y las cosas que suceden en el tiempo y en el espacio.
esas cosas fueron creadas por Dios. Y la forma como Él se manifiesta de manera física es siendo encarnado en Jesucristo. Es decir, esa es la forma como se manifiesta de manera física en esta que es su creación, porque es Él mismo el que la crea. Es decir, el mismo Cristo es el que crea el universo y el que hace, el que ejecuta la creación, el que pone por obra la creación. Y por eso que dice esto, dice, repetimos el verso 3, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿quién? Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel como siervo, ¿verdad? Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nosotros, Moisés, somos casa. Recordemos que hay un concepto en la palabra también que dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios se presenta al mundo en este tiempo, ¿verdad? En la forma de su Espíritu, en la forma de su Espíritu Santo, el cual no es percibido en lo físico, sino que es percibido por el Espíritu. ¿Por el Espíritu de quién? Por el Espíritu de nosotros. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Dios habita en nuestro cuerpo, en el cuerpo de los que creen en Él, en los cuerpos de sus hijos por fe. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. La presencia de Dios se manifiesta a través de nosotros, sus hijos. Aquí en nuestro cuerpo es donde Él está. Nosotros somos la casa. Pero Él fue quien nos hizo. Él fue quien hizo la casa. ¿De acuerdo? Entonces mayor honra obviamente tiene el que hizo la casa que la casa. Por eso dice de Moisés, lo mismo dice de nosotros. Mayor honra tiene Cristo, que fue el que nos hizo, que nosotros. Obviamente, eso es algo que vamos a decir, de alguna manera se podría decir que se cae de la mata. Entonces, creo que podemos dejarlo aquí, esta parte, y entender esto. En una ocasión, en la transfiguración, ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo y lo repito, en la transfiguración, Jesús, apareció con Jesús Moisés y Elías. Y la voz que sale, que siempre la voz sale para testimonio, no porque no es Jesús que necesita escuchar la voz, sino que para testimonio a los que están ahí, que son los 3 discípulos que están en ese momento con él. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y por qué que sucede esto? Porque todos los que están ahí presentes están allí para escuchar a Cristo. Moisés está allí para escuchar a Cristo. Elías está allí para escuchar a Cristo. Entonces, esa reunión que tuvieron Moisés, Elías, Jesús, no fue para que Elías o Moisés le contaran algo a Jesús. Es Jesús el que le está enseñando algo a ellos. Y los discípulos que están ahí, que son los que escuchan estas palabras, lo que tienen que estar, se le permite ver esto, precisamente porque ellos lo que tienen es que pasar a estar conscientes de que antes de escuchar a Elías y antes de escuchar a Moisés, deben de escuchar a Jesús. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, nosotros estamos viendo a Dios hablando, a Dios directamente hablando al hombre y diciendo las cosas como son y explicándolas como realmente son y como realmente es la voluntad de Dios de que queramos que la hagamos. De manera que no podemos poner doctrinas basadas en los escritos que tenemos, que nos quedan sobre los hechos de Moisés y de los profetas. No podemos ponerla por sobre la palabra de Jesucristo, del cual se sirvió de testimonio. De hecho, ellos lo que hacían era que daban testimonio de Cristo. Bien, eso es lo que ellos hacían, que daban testimonio de Cristo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Nombre sobre todo nombre, potestad sobre toda potestad. Bien, sobre los profetas, sobre el enemigo, sobre los padres,
sobre todo, es nombre sobre todo nombre, y le ha sido dada toda potestad. Entonces en Él es que tenemos que creer. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video.